Bienvenidos oyentes, estamos una semana más con ustedes aquí en Por Israel en Voz, con Dori Lustrón, acercándonos otro artículo más, en este caso uno de David Brumer. ¿Qué tal, Dori? Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que está pasando, cómo están dando vuelta la historia judía nuestros enemigos, ¿no? Y realmente es preocupante porque se meten en Wikipedia, se meten en todos lados y desvirtúan todo lo que ha sido la historia judía. Así que el artículo es de Aish Latino, se llama La erradicación sistemática de la historia judía. Desde museos hasta mapas y Wikipedia, la historia judía está siendo reescrita y el silencio permite que las falsedades se endurezcan y se conviertan en hechos. En diciembre, el Museo Real de Ontario realizó un cambio discreto pero revelador en su sistema de rotulación. Antiguos artefactos de Judea, el histórico reino judío que existió siglos antes de la era común, ahora se describen como palestinos. El cambio es más que un ajuste curatorial, es revisionismo histórico y forma parte de un patrón más amplio de intentar borrar la identidad judía y las conexiones judías con el pasado. Tiene varios títulos, los párrafos van con título: La erradicación soviética y la universalización de la muerte de judíos. Esta no es la primera vez que ocurre esta clase de intento de erradicar la conexión judía, y durante la era soviética la URSS ocultó deliberadamente el hecho de que los judíos fueron un objetivo específico durante el Holocausto. Aunque millones de soviéticos murieron en lo que llamaron la Gran Guerra Patria, el régimen se negó a reconocer que los judíos fueron señalados especialmente para el exterminio por parte de los nazis. En Babi Yar, donde casi 34.000 judíos fueron asesinados en 2 días, el monumento soviético no mencionaba a las víctimas judías. El sufrimiento fue universalizado, la identidad borrada. Pasaron décadas hasta que la dimensión judía de la tragedia fuera reconocida oficialmente. Enseñar a los niños un mapa sin Israel. Otro de los títulos, sí, de los párrafos. El patrón continúa hoy de distintas maneras. La Enciclopedia Británica, una obra de referencia en la que confiaron generaciones de estudiantes y educadores, eliminó a Israel de los mapas en su plataforma, Britain Kids, etiquetando toda área como Palestina. No se trató de una nota al pie ni de una interpretación histórica controvertida. Fue un mapa contemporáneo de Oriente Medio que enseña a los niños que una nación soberana reconocida por las Naciones Unidas y por la mayoría de los países del mundo simplemente no existe. Hoy se anunció que la Enciclopedia Británica ha modificado su sitio web para niños tras una queja de UK sería United Kingdom, Lawyers for Israel. El mensaje para los jóvenes lectores es claro: la presencia de Israel es borrable, su existencia negociable, y más aún parece adoptar plenamente el llamado eliminacionista a limpiar Israel de judíos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. La gente que habla del río al mar no sabe ni de qué río ni de qué mar, porque es así. El otro día en la televisión hicieron preguntas, no sabían de qué río ni de qué mar. Así que eliminar a los judíos de la memoria pública. En Dublín hubo un intento reciente de renombrar un parque en honor a Chaim Herzog, quien fue el 6º presidente de Israel. Herzog nació en Belfast y su padre fue gran rabino de Irlanda. Es el padre del actual presidente de Israel. Su conexión con Irlanda es profunda y personal. Aún así, su legado fue cuestionado, no por quién fue, sino por lo que representó. El esfuerzo para evitar que el parque llevara su nombre es un intento de negar a las figuras históricas judías su lugar en la memoria pública cuando sus historias se entrelazan con Israel. Destruir la evidencia física de la historia judía. Luego está la destrucción física del patrimonio judío. Uh-huh. La Autoridad Palestina ha participado en lo que puede llamarse terrorismo arqueológico. Uy, es terrible. Lo que han destruido no se puede creer. Destruyendo deliberadamente restos de antiguos sitios judíos cerca de Shem. Shem es
Shem es Nablus, lo que se llama Nablus. El altar tradicionalmente asociado con Josué, fue dañado en un aparente intento de borrar la evidencia de la presencia judía en la tierra. En la tumba de Yosef se han producido repetidos actos de vandalismo e incendios provocados. Estos son esfuerzos coordinados para eliminar la prueba física de la historia judía en los lugares donde esa historia resulta incómoda para una narrativa política. Y ahora viene algo muy peligroso. Wikipedia y la reescritura digital del pasado. Quizá la forma más insidiosa de este borrado ocurre en línea, donde la historia supuestamente se democratiza y es accesible para todos. Wikipedia, que se presenta como una fuente neutral de información, se ha convertido en un campo de batalla. Las entradas relacionadas con la historia judía, el monte del templo, la antigua Judea y la conexión judía más amplia con la tierra de Israel han sido reescritas sistemáticamente. Editores pro-palestinos trabajan para desvincular la historia judía de la tierra y reemplazar el consenso histórico establecido por teorías marginales presentando una opinión como un hecho. El resultado es una narrativa que ensalza la perspectiva árabe y palestina mientras borra o margina la judía. Para muchas personas, especialmente las generaciones más jóvenes que dependen de Wikipedia como fuente principal, esta historia reescrita se convierte en la única historia que conocen. O sea, Wikipedia se puede entrar y cambiar todo. Bueno, porque hay algunos límites para hacerlo, ¿no? Así que bueno, el otro párrafo dice, ¿por qué se tolera de manera singular la erradicación de la historia judía? Y el último párrafo dice, el costo de permitir que las mentiras permanezcan. ¿Por qué se tolera? Lo voy a sintetizar. Se tolera porque directamente la gente no habla, no combaten esto, ya sea la ideología soviética, que no podía acomodar la particularidad judía, editoriales educativas que no pueden mostrar a Israel en un mapa, políticas irlandesas que no toleran la asociación con Israel, un nacionalismo palestino que requiere que la tierra ha sido siempre exclusivamente árabe, todo mentiras. Todo mentiras. La historia judía se reescribe, se minimiza o se elimina. El costo de permitir que las mentiras permanezcan, las consecuencias son reales cuando los museos etiquetan mal los artefactos, enseñan falsedades, cuando las plataformas educativas borran países, moldean la manera en que los niños entienden el mundo, cuando los memoriales omiten a las víctimas judías, distorsionan la historia. Yo quiero decir antes, todavía no leí el último párrafo, que una de las personas con la que estamos combatiendo muchos periodistas, y que tengo un grupo de periodistas muy importante, sí. Es el problema de Francesca Albanese, que está con Hamas y que es funcionaria de las Naciones Unidas, y que tiene en Estados Unidos todas las cuentas bloqueadas, está considerada como socia de Hamas, etcétera, etcétera. Francesca Albanese hace que todo esto se convierta en realidad. Y la historia judía y la identidad judía merecen el mismo respeto y precisión que se concede a las demás. Estos hechos pueden coexistir con otros hechos, incluidas las dolorosas realidades del desplazamiento y el sufrimiento palestino. La historia es compleja y la honestidad exige sostener múltiples verdades a la vez, pero la complejidad no es una excusa para el borrado. No se puede construir un futuro justo sobre una base de mentiras acerca del pasado. Esta erradicación concertada continuará mientras sea tolerada. No hay que callar. El silencio es complicidad y cualquiera que afirme valorar la verdad debe confrontar y derrotar a la reescritura deliberada de la historia judía. Bueno, Dori, pues aquí finaliza este artículo que compartes hoy con los oyentes de Radio Sefarad, este artículo que pueden encontrar en porisrael.org, esta web que cada semana nos trae artículos como en este caso firmado por David Brumer de AIS Latino. Gracias, como siempre, Dori. No, gracias, hasta la próxima.